Miércoles de la 13ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: Si vienes a echarnos fuera, mándanos a entrar en esos cerdos. Él les respondió: Está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Muy buenos días. Siempre es un gusto, es un placer el poder leer la palabra de Dios, el poder compartirla, el poder disfrutar cada día. A veces nosotros pensamos que todo lo que brilla es oro, y no es así. Hay que tratar de ir más adentro, hay que tratar de probar, hay que tratar de profundizar en la vida, y la vida es así. La vida cada día es una oportunidad para conquistar todas nuestras metas, nuestros sueños, nuestras ilusiones, para conquistar una sonrisa que, aunque aparentemente es la cosa más sencilla del mundo, requiere un esfuerzo, requiere una honestidad. Recuerdo una vez, fue mi primera experiencia en pasar el día de Thanksgiving aquí en Estados Unidos, y esta familia me invitó. Fue tan cómico porque los que han estado en las celebraciones de Thanksgiving es como la fiesta de Navidad, la Nochebuena, donde la comida, la cena es muy elegante, pero cada miembro de la familia había hecho algo para compartir. Se habían juntado 3 familias. Y el señor, el anfitrión, nos estuvo hablando durante toda la cena de un postre que era una receta que él había recibido de su abuelo y que continuamente era algo muy familiar. Para ser honesto, cuando pusieron el postre en la mesa, se veía muy delicioso. Pero como es la tradición, él partió el postre, fueron pasándolo a lo largo de toda la mesa, y cuando lo íbamos probando, era la cosa más espeluznante que habían probado en mi vida. Todos nos quedábamos viendo así como, esto es demasiado, no me lo voy a poder acabar. Hubo por ahí quienes discretamente agarraban la servilleta y se la ponían en la boca para sacarse la pieza que habían comido, el bocado. Y todos estábamos esperando así, ¿cómo decirle que no nos está gustando su postre? Y cuando él lo prueba, él también dice: pero qué cosa tan horrible, no se lo coman, esto está mal. Al parecer, cuando él estaba tratando de hacer memoria y tratando de probar cuál había sido el error, había confundido el azúcar con la sal. Entonces aquello no se podía consumir, estaba totalmente muy mal. A veces así parece en la vida. La vida, podemos tener muchas cosas externas muy bonitas, pero el interior es el que hay que tratar de probar. El interior es el que hay que tratar de saborear. El interior es el que hay que tratar de cuidar y cultivar. El Evangelio nos da la historia de 2 personas que aparentemente vivían muy bien, pero en su interior estaban sufriendo. Y lo sorprendente es el giro que da al final de la historia, porque no eran los únicos, había muchísimos. Pero escuchemos el Evangelio. Dice así: En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la orilla del lago, en tierra de los Gadarenos,
2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes de tiempo señalado? No lejos de allí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él les respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos, de lo que sucedió a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Tú puedes decir, bueno, es la historia de 2 endemoniados. Sí, pero tratemos de ver los detalles. Eran 2, no estaban solos, había compañía. Y quizás tú puedes estar de acuerdo conmigo que lo que más buscamos en esta vida es una compañía, es sentirnos queridos. Ellos no era uno solo, eran 2. No sé, quizás era un matrimonio. Eran 2 personas, 2 endemoniados que vivían entre sepulcros. Quizás tú no has ido muy seguido a los cementerios, a los sepulcros, al panteón, no sé cómo le llamen en tu tierra, pero bueno, yo he tenido la oportunidad de ir varias veces, muchas veces, e incluso cuando fui a Luisiana de vacaciones, me habían hablado mucho de ese cementerio, así que quise entrar y ver cómo estaba ese cementerio simplemente por entrar y caminar. No te lo recomiendo, pero si tienes la oportunidad, quizás sería una bonita experiencia el caminar en un cementerio, en un panteón. Hay mucha paz, hay mucha paz. El viento sopla con libertad, hay silencio, se aprecia la naturaleza y el ver las tumbas te ayuda a contemplar un poco más la eternidad. Te ayuda a contemplar y a ver de una manera más normal una realidad de nuestra vida. A pesar de que eran 2 personas y de que vivían en un lugar pacífico, estaban endemoniados. Tenían tormentos interiores, no tenían paz. ¿Cuántas personas no viven así? En un palacio, en una casa increíble, en una casa envidiable, en un lago, qué sé yo. Viven cómodamente, todo lo tienen, pero en su interior hay una tormenta, en su interior están devastados, en su interior están siendo carcomidos. Cuando ellos ven a Jesús, los endemoniados dicen una frase muy fuerte: has venido a atormentarnos antes de tiempo. Pareciese que los demonios sabían que un día iban a recibir un tormento, pero ellos no esperaban que ese tormento fuera a llegar pronto. Por eso le preguntan a Jesús: ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Cuando tú haces algo mal, sabes que va a venir un castigo. Tarde que temprano, a toda acción corresponde una reacción. Tarde que temprano. Cuando he dado clases de catecismo a los niños y que les he preguntado para prepararlos a la primera confesión, les hago esta pregunta: ¿quién de ustedes ha dicho una mentira, le ha contestado a sus papás o ha hecho algo malo, se ha peleado con sus hermanos? Y como es de esperarse, todos los niños levantan la mano. Y cuando les pregunto, ¿y cómo se sienten al hacer eso? Todos los niños responden: mal, triste. Cuando tú haces algo mal, sientes que la tristeza llega a tu corazón. Aunque nadie te vea, sientes que la tristeza está en tu corazón. Hay una especie de tormento interior. A veces con el tiempo, cuando crecemos, nos hacemos expertos en callar, en silenciar las voces interiores, pero el tormento ahí sigue. A veces cuando crecemos, somos capaces de maquillar el sepulcro y la podredumbre sigue por dentro.
Los fariseos eran muy buenos en hacer eso. Por eso Jesús les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera muy blancos, pero por dentro llenos de podredumbre. A veces nosotros así estamos como aquellos endemoniados, fingiendo amistad, fingiendo compañerismo, fingiendo unidad, cuando no puede haber unidad si en tu interior no hay paz, si en tu interior hay un tormento. ¿Cuántos matrimonios no conozco yo? Quizás tú conoces, que por fuera tú pudieras decir, wow, mira, qué envidiables, pero duermen en camas separadas, están peleados, continuamente están entre ellos en desacuerdo. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos tiene paz en su interior. Cuando tú haces algo mal, sabes que tarde que temprano vas a tener que enfrentar un tormento, el castigo, el juicio. Por eso es mejor dejarnos seducir por Dios, dejarnos tener un encuentro con Jesús y que Él nos ayude a sacar de nuestro interior ese tumor que nos está haciendo daño. Es como aquel que se resiste a una cirugía porque le tiene miedo al cuchillo, porque le tiene miedo a la vacuna, porque le tiene miedo a una jeringa y dice, no, yo no quiero. ¿Es que no entiendes? Estás sufriendo más con ese tumor en tu interior que a que si dejaras que Jesús te hiciera una operación y te lo sacara. Aquellos endemoniados, aquellos demonios le dicen a Jesús, déjanos ir a los cerdos. Jesús se los deja. Les dice, vayan. Los cerdos simbolizan el pecado. Es bien conocido que en la Biblia el cerdo simboliza el pecado, la impureza. Cuando tú llevas una vida de impureza, cuando tú llevas una vida de pecado, sucede lo mismo que le sucedió a los cerdos. Tú solito te vas a ir al despeñadero, tú solito te estás acabando, tú solito te estás muriendo, te estás matando. ¿Por qué? Porque estás tratando de conservar eso que te hace daño. Es mejor que Jesús los saque, aunque nos duela la confrontación, aunque nos duela estar en la luz, aunque nos duela recibir el amor. Es 1000 veces mejor sacar eso que llevamos en nuestro interior que el tratar de conservarlo, que el tratar de aparentar que estamos bien. Uno de los sacramentos que tiene tanta fuerza es la confesión, cuando se hace bien, cuando no finges, sino cuando simplemente sacas de tu interior eso que te está dañando, eso que te está lastimando. Ahora, lo que es sorprendente es de que aunque Jesús tiene el poder de sanarte, aunque Jesús tiene el poder de amarte, aunque Jesús tiene el poder de restaurar tu vida desde tu interior, a Jesús no le importa el exterior. Lo que a Jesús le importa es cómo estás viviendo en tu interior. Aunque Jesús tiene el poder de hacerlo, Él no te obliga. La gente de ese pueblo, al ver lo que había sucedido, también estaban llenos de temor. Y se acercaron a Jesús diciéndole, mejor retírate de nuestro pueblo, no queremos que tú estés aquí. Y Jesús se fue. A la gente le dolió más el sentir que podían quedar al descubierto lo que había en su corazón que la sorpresa de ver a esos 2 hombres en su sano juicio, de ver a esos hombres liberados. Pareciese que nosotros queremos lo mismo, nos cuidamos tanto de nuestra apariencia, que hay algunos que cuando van con el doctor y el doctor les pregunta cómo están, ellos dicen muy bien, pero si las radiografías y los estudios médicos dicen otra cosa. Hay algunos que van con el sacerdote y cuando el padre les pregunta, ¿cómo estás? Muy bien, padre, de maravilla. ¿De maravilla? Pero si tus ojos dicen otra cosa, si ya no tienes esa alegría interior, más bien deberíamos de ser honestos con nosotros mismos y no ser como aquel pastel que por fuera estaba muy bonito, pero que nadie era capaz de tragárselo porque por dentro sabía horrible. Dios quiere sanar tu vida. Jesús quiere llegar ahí hasta donde nadie conoce, en tu corazón. Y es preferible vivir en un lugar de guerra, pero tener el corazón lleno de paz,
que vivir en un lugar lleno de paz, que en realidad es como un cementerio, porque adentro hay muerte. Y este Dios, el Dios de la paz, el Dios de la vida, el Dios que transforma nuestro llanto en cantos de gozo, el Dios que transforma nuestras lágrimas en sonrisa, el Dios que quiere amarnos desde nuestro interior, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es muy fácil pensar en nuestros dolores, en nuestra podredumbre como algo malo y sacar y decir y correr y decirle a Jesús, sácame, sáname, ¿verdad? Cuando tenemos algo que es evidente, cuando tenemos algo que ha llegado al exterior. Pero no siempre es así. A veces lo que más daño nos causa es precisamente aquello que más nos gusta. Dicen por ahí que había un joven que tenía mucho dinero, y era precisamente el dinero lo que le causaba a él vivir siempre atado y preocupado por mantener un estatus social, por mantener una apariencia de dinero, de ser millonario. Un día vio a Jesús, y Jesús, que era todo lo contrario a él. Jesús vestía sandalias pobres, una sola túnica pobre, pero él vivía en libertad, en amor, en plenitud. Y aquel joven que estaba todo lleno de joyas y de ropajes muy finos, pero también lleno de angustia, de estrés, se acerca a Jesús diciéndole, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, libérate y luego sígueme. Aquel joven tuvo que elegir entre mantener su apariencia y su riqueza o dejarla y tener una riqueza en su corazón. Decidió continuar con la vida de lujos, aunque su corazón estuviera lleno de tristeza y de dolor. El día de hoy, ¿tú qué eliges? ¿Vivir entre sepulcros? O más bien, tener vida en tu interior. Que tengas un excelente día.